Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixis Iesu discipuli sui parabolam assimilatum et regnum celorum, homine reges volui rationes ponere, cum servis suis, et cum cepixis rationes, oneris oblatus et inurus, quedebat et 10.000 talenta. Laudem non avere unde redere, iusis cum Dominus eius, fundaris et uxorem eius et filius et omnia, qui avebat et redidit, recidens autem servus, illi orabat eum dicens, patientia ave in me et omnis redativi, disertus autem Dominus servis illis, divisis eum et debitum divisis ei, egressus autem servus illi. Inveni unum de servi suis, qui decebat et decentum denarius, et tenes suffocabat eum dicens, rede quod debis, et praecidem conversus eius, rogaban eum dicens, patientia ave in me, et omnia redant tibi. Illi autem noluit, sed abii, et misis eum in carcerem donec redere debitum. Identes autem conservis eius que fiebam contristati sum balde, et venerum et narraverum Domino suo omnia, que factam fuera. Dum vocavit illum Dominus suos et ad illis, serves nequam omnes debitum divisisibis, poniam rogasti me, omnes ergo a orfuit, et te miserere conversis tui sicut et ego tui misertus sum, et iratus Dominus eius tradidit eum tortoribus quadusque redere universum debitum, sidec parte meus celestis facet vobis, et non remiseretis unisque fratris suo de cordibus vestris. Laus Dei Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy se tendrían que celebrar las misas de difuntos, o sea, las misas por las almas del purgatorio, por aquellos que están padeciendo del purgatorio. Se pueden aplicar las misas, pero no se puede celebrar de color negro, propias de Requiem, porque es día domingo. O sea que las misas de Requiem se aplicarán el día de mañana. Cuando el 2 de noviembre cae en domingo, al otro día se celebran las 3 misas de Requiem o de descanso por los difuntos. Importante que tomemos conciencia de la deuda que contraemos con Dios. Por eso rezamos en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué deuda contraemos con Dios? Que está significado en esta parábola a comparación de este rey que quiere vender a su familia, quiere vender a él mismo, quiere quitarle los bienes para que pague esa deuda. Tan grave es esa deuda que tiene que pagar. A nosotros, cuando cometemos un pecado, cuando ofendemos a Dios de manera mortal, contraemos con Dios una deuda infinita, porque se mide por quién es ofendido. ¿Y quién es ofendido? Dios. ¿Y Dios cómo es? Infinito, perfectísimo. Él nos ha creado, nos ha dado la vida, y por lo tanto, cuando contraemos una deuda con Él, es imposible que nosotros podamos pagar. Y es por eso que quien va a asumir esa deuda
va a ser el mismo Dios. Y por eso ese Dios se va a hacer hombre. Y la va a asumir esa deuda para hacerse cargo Él. Y por eso va a subir a la cruz. Y va a subir a la cruz para entregarse por nuestra salvación. Y así su sangre derramada en la cruz y muriendo voluntariamente, paga esta deuda de pecado. Y nos libra de la condenación eterna si nosotros aceptamos su salvación, aceptamos su redención, aceptamos de que Jesucristo entre en nuestras vidas. Pero frente a esa realidad nos encontramos también que dice perdona nuestras deudas, pero también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá entramos en un campo que es muy difícil para el ser humano, que es el perdonar al prójimo. ¿Y por qué es difícil? Porque lamentablemente, después del pecado original, vemos en el prójimo y en nosotros muchas miserias. Y por eso es difícil perdonar a los prójimos, porque las miserias nuestras y ajenas muchas veces nos agobian. Por eso la obra de misericordia que dice sufrir con paciencia las flaquezas, las debilidades del prójimo, es difícil de vivir. Y solamente se puede vivir con una mirada de fe, con una mirada puesta en Jesucristo que se entrega en la cruz por nosotros. Porque si no, es imposible para el ser humano con sus propias fuerzas. Porque mi prójimo vale la sangre de Cristo, porque mi prójimo vale la muerte de Cristo en la cruz, es que debo perdonarlo de corazón. Ahora, perdonar de corazón no significa decir que lo que está mal está bien y lo que está bien está mal, que lo verdadero es falso y lo falso es verdadero, porque si no faltaríamos a la justicia. Y la justicia y la misericordia tienen que ir de la mano. Dios es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Dios es el amor mismo. Dios es la bondad misma. En Dios no puede haber contradicción. Y pongo un ejemplo para que entendamos esto. Si yo hago caridad con el prójimo y ayudo a algún necesitado, está bien. Pero antes de ayudar al necesitado, primero tengo que pagar las deudas que tengo. Entonces, si no hago eso, estoy malogrando, estoy haciendo mal la justicia. Y por lo tanto, estoy deformando la misericordia. Una cosa se debe dar junto con la otra, para que haya un equilibrio. Pero frente a esta realidad, vemos también que en la parábola hay un siervo que le debe a otro siervo una deuda que es muchísimo más pequeña. Pero sin embargo, este que fue perdonado no quiere perdonar esa deuda pequeña. Eso nos hace a veces el egoísmo, la soberbia, en donde buscamos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. ¿Qué es lo que es la deuda que nosotros hemos contraído con Dios, con la deuda que podemos contraer entre nosotros? Es nada. Y sin embargo, muchas veces guardamos en nuestro corazón bronca, odio, rencor, deseos de venganza, egoísmo. Y todo eso nos hace tanto daño y nos aleja tanto de Dios. Porque esta parábola va a surgir de una charla que tiene nuestro Señor Jesucristo con San Pedro. En los versículos anteriores, en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, los versículos 21 y 22, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces pecare su hermano contra mí y le perdonaré? Hasta 7 veces, dice. Y él cree que es muy generoso. ¿Y qué le dice Jesús? No te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Esa expresión 70 veces 7 significa siempre. Así como siempre Dios está dispuesto a perdonarnos, así también nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a perdonar de corazón. Es una de las bases del cristianismo. Es una base
también para recibir el perdón de los pecados. Justamente meditando en estas palabras y meditando también la deuda que nosotros contraemos con Dios cuando somos perdonados, porque Dios perdona la pena eterna, Dios perdona la pena infernal cuando estamos en pecado mortal y nos devuelve su gracia y hace de cuenta que el pecado ya no está más, lo borra con su sangre. Pero queda una pena temporal. Y esa pena temporal que queda es lo que llamamos la reparación, el desagravio, la satisfacción que nosotros tenemos que hacer en esta vida o en la otra. Si no logramos hacerlo en esta vida con la gracia de Dios, tendremos que hacerlo en la otra. ¿Y por qué a veces no lo logramos en esta vida si tenemos la gracia de Dios para hacerlo? Si Cristo ha muerto en la cruz por nosotros, ¿por qué no lo logramos en esta vida? Porque muchas veces, lamentablemente, nos cerramos a la gracia de Dios y vemos maldición donde en realidad hay bendición, por no mirar con ojos de fe. Muchas veces, cuando nos pasan dificultades, problemas, tentaciones, cruces, cosas dolorosas, nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado, cuando en realidad Dios no abandona, sino al contrario, Dios permite dificultades, problemas, cruces y toda clase de dolores y de sacrificios para que nosotros, uniéndonos a su gracia, podamos ofrecerle a Él y así poder reparar. Le da un valor sobrenatural a nuestros dolores, le da un valor sobrenatural a nuestros sacrificios, le da un valor sobrenatural a nuestros propios problemas, siendo que Él no estaría obligado a hacer eso, porque nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras cruces son consecuencia del pecado original y tendrían que ser un castigo simplemente. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia se ha hecho hombre, ha muerto en la cruz y le ha dado valor sobrenatural, valor de mérito, valor de gracia a nuestros sufrimientos, a nuestros sacrificios, a nuestros problemas, a nuestras debilidades, aún, si las llevamos con humildad. Pero si nosotros nos cerramos a esa gracia de Dios, tendremos que pagar esa deuda en el purgatorio, en esa cárcel del purgatorio. Y esto lo va a mostrar Jesucristo, este concepto, en San Mateo capítulo 5, versículos 25 al 26, en donde dice: ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te ponga en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí a que hayas pagado hasta el último centavo. Este lugar no puede ser el infierno, porque el infierno es eterno, y malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Este lugar, esta cárcel momentánea, para pagar el último centavo, tiene que ser otro lugar. Y ese lugar de purificación lo llamamos purgatorio. O sea, que el purgatorio es bíblico. Está el concepto del purgatorio. Lo que pasa es que no está la palabra purgatorio, como también nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque no esté la palabra Santísima Trinidad. Por eso, queridos hermanos, es importante que reflexionemos todo esto, porque muchas veces no tomamos conciencia de la gravedad de no aceptar lo que Dios nos manda. Pero la única manera de aceptar lo que Dios nos manda es poniéndonos en el amor del corazón de Jesús. Sin el amor de Dios es imposible vivir la cruz. Una cruz sin amor es pesada. Una cruz sin amor es insoportable. Una cruz sin el amor de Dios es desesperante. ¿Qué pasa muchas veces con aquellos que viven en el mundo y que lamentablemente no tienen a Dios, no tienen el amor de Dios? ¿Qué pasa? Se desesperan. Y la gente termina con depresiones terribles y hasta terminan muchas veces en el suicidio. ¿Y por qué pasa eso? Porque no descubrieron el amor de Dios, no descubrieron el valor del sufrimiento, no descubrieron que después viene la vida eterna, no descubrieron que esto es pasajero, no descubrieron que todo sucede para el bien de los que aman a Dios, como nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28.
Por eso tenemos que tomar conciencia y unidos con Jesucristo, unidos a su amor, unidos a su gracia, unidos a su misericordia, unidos a su salvación, tenemos que prepararnos para una lucha, una guerra. Y por eso nos advierte, justamente en la epístola de hoy, nos advierte la carta a los Efesios del capítulo 6, versículo 10 al 17, las armas que tenemos que tener como cristianos. Porque vamos a tener que luchar, vamos a tener que combatir. Pero no tienes que combatir tú con tus fuerzas, no tienes que combatir tú con tu propio ingenio, tienes que combatir en Cristo, tienes que estar unido a Cristo, tiene que Cristo tomar posesión de ti, tiene que Cristo dirigir tu vida para poder enfrentar las tentaciones, porque sin Cristo no puedes vencer las tentaciones. Sin Cristo no puedes vencer al mundo que se ha fabricado en los hombres de pecado. Sin Cristo no puedes vencer a tu hombre hijo. Necesitas estar unido a Jesucristo. Y porque necesitamos estar unidos a Jesucristo, como esta Madre bondadosa nos ha dado el rezo del Santo Rosario para enseñarnos cómo unirnos a Jesucristo. Porque en cada misterio nos da a Jesús. En los misterios de gozo nos da a Jesús, que está dispuesto a entregarse en la cruz por nosotros y por eso se hace hombre. Nos da ese Jesús pequeño, ese Jesús niño, ese Jesús que nos llama a que nosotros nos hagamos como niños, que nos entreguemos totalmente a los planes de Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 18, versículo 3. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Y qué dice ese bienaventurado los pobres en el espíritu, comentando San Juan Crisóstomo, que cita Monseñor Stravinger, que tenemos que hacernos muy pequeños porque tenemos que ser como mendigos que están constantemente pidiendo la gracia de Dios. ¿Y por qué están como mendigos pidiendo constantemente la gracia de Dios? Porque son conscientes de su debilidad y que necesitan de la gracia de Jesucristo. Y por eso, aquel que toma conciencia de esto, se vuelve al Sagrado Corazón de Jesús. Y como otras veces lo hemos dicho, le dice lo de Santa Margarita María Alacoque, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando sintamos el peso de nuestra lujuria, o de nuestra gula, o de nuestra ira, o de nuestra pereza, o de cualquiera de los pecados capitales, digamos Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando tengamos problemas que no podemos resolver, cuando parezca que los problemas nos están ahogando de tal manera que son como esas espinas que nos cuenta la parábola del sembrador, que ahogan al cristiano y que tratan de matar en él la gracia de Dios, a arrancarla, a decir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando sintamos que el demonio nos acecha con tentaciones, con dificultades, y que nos molesta una y otra vez, digamos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Una y otra vez repitamos ello. Justamente el versículo 12 de la carta a los Efesios nos recuerda que para nosotros la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en los celestiales. O sea, es una lucha espiritual en la que nosotros tenemos que tomar parte unidos a Jesucristo, porque si estás separado de Jesucristo, vas a perder la lucha espiritual. Y perder la lucha espiritual significa perder la vida eterna, perder la salvación. No es buen negocio. Ayer poníamos el ejemplo en la fiesta de Todos los Santos y decíamos, ¿quién de nosotros sería tan insensato de dejar las puertas abiertas de su casa y las llaves a mano para que le roben? ¿Quién de nosotros sería insensato de dejar las llaves de su auto para que se lo roben? ¿Quién de nosotros sería insensato de tirar las escrituras de su casa a la calle? Ninguno de nosotros. ¿Y por qué somos tan insensatos? Exponiéndonos a las ocasiones próximas del pecado, exponiéndonos a pecar gravemente. Total, Dios nos va a perdonar. ¿Cuántas veces jugamos con eso? E inclusive con el sacramento de la penitencia o confesión. Total, después de confieso. Eso está mal. Está mal porque estoy abusando de la gracia de Dios. Está mal porque estoy abusando del amor del corazón de Jesús. Ahora, ¿qué nos dice? Explicándonos esto de que la lucha es espiritual
Y que esta lucha espiritual, aparte de llamarle principados, potestades, también le llama poderes mundanos. ¿Qué es lo que son los poderes mundanos diabólicos? Los poderes mundanos diabólicos son las tinieblas de la ignorancia religiosa y del pecado. ¿Cuánta ignorancia hay hoy? La gente no conoce a Dios. No conoce que existe la vida eterna. No conoce que puede perder a Dios para siempre en el infierno. Hoy la gente no conoce que Jesucristo es nuestro Salvador, Dios hecho hombre, que ha muerto en la cruz por nuestra salvación. Muchos no conocen el valor de pertenecer a la Iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. No conocen el valor de la misa, de los sacramentos. La gente cree a veces que la misa es una ceremonia, nada más, donde nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Y no, la misa renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un milagro, nada más que de manera incruenta, sin sufrir ni morir como en la cruz. Pero el pan y el vino se convierten verdadera, real y sustancialmente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese milagro se llama transustanciación. Y ese milagro de la transustanciación se da dentro del milagro de la misa que renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso el corazón de la misa es la consagración. Y después el sacerdote consume a la víctima, consume a Cristo. E inclusive escuchamos que mastica. ¿Por qué? Porque representa que Jesucristo fue triturado por nuestros delitos, molido por nuestros pecados, como dice en Isaías capítulo 53, del varón sufriente, del siervo de Dios sufriente, de aquel Dios que se hizo hombre para morir por nuestra salvación. Todas estas cosas son ignoradas y muchas veces el pecado nos mantiene entretenidos, olvidándonos de la vida eterna. Y los días se pasan y los años se pasan. Y cuando quieras acordar, llegará la muerte y golpeará tu puerta y te encontrará que no estás preparado. Que es lo que el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 habla de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Y ustedes fíjense en un detalle, habla de vírgenes, o sea, ambas son puras. Pero ¿cuál es la diferencia? Unas tienen las lámparas encendidas y aceite para meterle a las lámparas y otras tienen las lámparas apagadas. ¿Qué significa eso? Eso significa, la lámpara encendida con ese aceite significa vivir en gracia de Dios, estar en amistad con Dios. Si no estás en amistad con Dios, si no vives en gracia de Dios, tus buenas obras no tienen valor de vida eterna, no sirven para llegar a la vida eterna. Porque tú no te autorredimes, no te autosalvas, no te autojustificas. El que te justifica, el que te redime, el que te salva es Jesucristo. Y Él es el que da el valor sobrenatural a tus buenas obras. Si tus buenas obras quedan solo en el ámbito natural y estás en pecado y no salís del pecado, solo sirven para disponerme para recibir la gracia. Solo sirven para disponerme para arrepentirme, pero no sirven para la vida eterna. Tomemos conciencia de ello. Por eso, queridos hermanos, al continuar el santo sacrificio, ponemos nuestra mirada también en la oración de ofertorio de esta misa de hoy, que habla del justo Job. ¿Quién es el justo Job en el Antiguo Testamento? Es un personaje muy amado de Dios, porque a pesar de todas las pruebas que pasó, de dificultades, problemas, cruces, nunca pecó contra Dios, nunca se levantó contra Dios, sino al contrario, él que decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 21. Qué importante que tomemos conciencia de lo que es justamente entregarse totalmente a Dios para que obre y no escuchar a Satanás. Satanás es el engañador, Satanás es el mentiroso, Satanás es el embaucador, Satanás es calumniador, inventa cosas, deforma. No lo tenemos que escuchar, sino que ¿a quién tenemos que escuchar? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que Cristo nos compró con su sangre para fortalecernos. Por eso, queridos hermanos, al continuar el santo sacrificio y pidiendo fuerzas para poder imitar a Cristo, pidiendo fuerzas para que en Cristo poder pagar esta deuda de pecado, para unirnos a la cruz de Cristo, le pedimos a nuestra Madre, hoy que termina el mes del Santo Rosario, que así el Papa León XIII lo pidió, que hasta el 2 de noviembre inclusive se extendiera el mes del Santo Rosario, pedimos a la Virgen Purísima, Madre Santa, ayúdanos con el rezo del Santo Rosario a estar unidos a tu Hijo Jesucristo.
Ayúdanos que el rezo del Santo Rosario anide Cristo en nuestro corazón. Ayúdanos que por medio del rezo del Santo Rosario podamos decir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ayúdanos que con el rezo del Santo Rosario podamos decir de corazón: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en estos momentos, en donde se está celebrando el Santo Sacrificio, en el momento en que recemos el Rosario, entreguemos a nuestros deudores a Dios. Aquellas personas que nos puedan haber ofendido, aquellas personas que nos pueden haber hecho daño, aquellas personas que nos pueden haber deseado mal, aquellas personas que nos pueden haber hecho una u otra maldad, entreguémoslas al corazón de Jesús y digámosle: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y entonces estaremos viviendo aquello del Padre nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque recordemos aquello que nos dice hoy el Señor: si no perdonáis de corazón, tampoco mi Padre os perdonará a vosotros. Queremos ser perdonados, como nos gusta en el sacramento de la confesión, que Cristo derrame su sangre sobre nosotros y nos perdone. Perdona de corazón. No guardes ni odio, ni rencor, ni bronca en tu corazón. No busques vengarte. Ampárate en Jesucristo y dile desde lo más profundo de tu corazón, dile desde el corazón inmaculado de María, dile con el rosario en la mano, dile unido a Cristo que renueva su sacrificio, dile a aquel que es el Dios de las misericordias, que ha subido a la cruz por ti, dile a aquel que te muestra sus llagas porque te ama, dile a aquel que te dio a su madre al pie de la cruz, que lloraba por ti, dile a aquel que ves clavado en la cruz, dile a aquel que está escondido en el sagrario, dile a aquel que el sacerdote levantará la hostia consagrada, dile de lo más profundo de tu corazón: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María. Sin pecado concebido. Oh,